Hola amigos, no estamos locos, sabemos lo que queremos. En este caso, comparar dos subgrandes, dos rivales que tienen en común mucho más de lo que creéis, y no solo por el color. Eso sí, a precios muy diferentes. Por un lado, el nuevo Tesla Model Y y por otra parte, el nuevo Leapmotor C10. El Model Y es como esas estrellas de rock consagradas que levanta pasiones, que todo el mundo ama u odia, pero nadie se queda indiferente. Además es una fuente de inspiración para todos los demás. Y bueno, pues ahora además se ha reinventado para seguir siendo todo un referente en la lista de los más vendidos. Visto lo visto, el Leapmotor es uno de sus mayores admiradores, pero ojo, que no se conforma con estar un paso atrás, sino que ahora actúa en primera fila. Tiene su público y aunque muchos no se lo crean, podría quitar a algunos de sus fans al propio Tesla. ¿Cuál de los dos dará el do de pecho y con su propio estilo? Vayan afinando y que el ritmo no pare. Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Sí, ¿por qué no? Ambos son dos instrumentos eléctricos con aires de todo camino para llevar cómodamente a 5 personas con etiqueta cero emisiones, pero puede que con un repertorio para satisfacer gustos muy diferentes. Mientras que el Leapmotor, aunque pertenezca al grupo Stellantis, aún no es muy conocido en las listas de éxitos, Tesla ha conseguido que el Model Y sea uno de sus hits y que el líder y fundador de la banda, el polémico Elon Musk, esté promocionando sus creaciones en la prensa un día sí y otro también. Pero por encima de todo, la fama del Model Y se debe a que pertenece a una saga ya consolidada, pero también a su look y a su propia personalidad. Fue lanzado al mercado español en 2020 y ahora acaba de renovarse para seguir en el top de las ventas. Actualmente es mucho más largo de lo que parece, con casi 4,8 metros de longitud, casi 2 de ancho y 1,62 de alto. El nuevo Model Y recibe la firma lumínica nueva de Tesla y que ya os enseñamos, si os acordáis, hace algunos vídeos en el nuevo taxi autónomo que se llamaba Tesla Cybercab. Pues bien, es muy parecido, tiene un frontal muy aerodinámico y limpio, que además destaca por una franja de LED enorme también de lado a lado y que deja espacio mínimo para las luces principales. El lateral sigue siendo clavado al Model Y anterior, con sus características formas GT y unos pasos de ruedas sobre los que colocar llantas de 19 o 20 pulgadas, elección que luego influirá notablemente en la autonomía y mejorará registros si os decantáis por las de 19. El frontal del Leapmotor C10 no se parece realmente a nada antes de la familia, porque sencillamente no lo había hasta hace muy poco. Es una familia muy pequeña, reciente y de solo dos hermanos. El grande, que es este, y el pequeño, el Leapmotor T03, que también os hemos enseñado en nuestro canal. Bueno, la familia Leapmotor crecerá pronto, pero de momento el C10 puede que lo que esté persiguiendo sea algo sencillo pero valiente: ser muy competitivo en calidad-precio para enfrentarse sin miedo a todos los rivales cero emisiones de su segmento y de algunos superiores. Vemos enseguida que el C10 es también un todocamino grande, aunque 6 centímetros más corto que el Tesla, 8 centímetros más estrecho y prácticamente igual de alto que este. De lado, vemos que monta unas llantas que pueden ser de 18 pulgadas de serie o, como extra, de 20. El C10 tiene proporciones menos vistosas que las del Tesla, pero los tiradores escamoteables, en el Model Y están enrasados y hay que sacarlos, también le dan su toque estético y aerodinámico. La altura libre al suelo, de 180 milímetros, lo hace un poco más capaz como todo camino, aunque el campo no sea en ninguno de nuestros rivales de hoy su hábitat natural. La zaga del Tesla es espectacular, deja muy antiguo al modelo anterior. Acaba, como siempre, eso sí, en una especie de forma coupé que recuerda casi más a un GT, a un Gran Turismo, que a un SUV. Pero lo más innovador está aquí, y mira que es difícil hoy día hacer algo totalmente distinto. Tesla se suma a la moda, efectivamente, de tener una luz de posición ancha de lado a lado de la carrocería, que le da mucho empaque y, por supuesto, a poner sus propias letras en detrimento del logotipo aquí. Correcto. Pero es que por primera vez en un coche sucede algo bastante especial. Tesla no se conforma con eso, sino que ha hecho una luz de posición que va de lado a lado, sí, pero que no se ve detrás el LED directamente, sino que se refleja en esta parte de aquí.
Esto parece casi como en un mueble con mucho empaque, con mucha elegancia, y le da un toque además tecnológico que si de día es bonito, de noche lo es mucho más. Vamos, que en vez de verse los LEDs directamente, lo que se percibe es su reflejo, como si de un elegante mueble iluminado se tratara, por ejemplo. Esto le da un aspecto muy especial en un elemento en el que ya era muy difícil innovar. El Leap Motor es más convencional dentro de que también sigue las modas actuales y, como veis, tiene una trasera muy grande, muy amplia, más de sub todoterreno casi grande, y que luce sus letras de una marca que es nueva y que necesita ser conocida, y el modelo C10 que empieza a dejar de estar de moda, eso por los modelos, pero a las marcas asiáticas, especialmente a las chinas, les sigue gustando mucho. Por lo demás, una gran superficie de LED para también cubrir la superficie de lado a lado y, bueno, pues unas formas que dan también empaque, presencia y que, bueno, pues también giran algunos cuellos, cuando sobre todo la gente no sabe qué es este modelo ni esta marca. C10 y Model Y quieren ser auténticos artistas de la electrificación y la eficiencia sobre ruedas. Y como en el mundo del espectáculo todo tiene que ser llamativo y sorprendente, pues aquí el acceso también va con una especie de acreditación. En el caso del Tesla, el mundo tecnológico más avanzado y el analógico se dan la mano, porque con la tarjeta de proximidad sí necesitamos acceder a estas manetas que se inventaron ya hace más de un siglo y entrar al interior de esta manera tan chula y elegante. Una vez adentro, la sencillez. El nuevo Model Y es más sencillo, más simple que nunca. Pero detrás de este modelo, detrás de este diseño, hay mucha miga. Porque para dar esta sensación, los diseñadores de Tesla se lo han tenido que currar y mucho. Vamos a hacer un repaso poco a poco de este habitáculo. En primer lugar, el volante es un poquito más pequeñito que el de su rival y tiene funciones a los que no siempre estamos acostumbrados, como por ejemplo el accionamiento del limpiaparabrisas, o estas ruedas que, según pulsamos, hacen que suba y baje el control y también se desplace de forma lateral. Pero lo más llamativo de todo en esta nueva versión del Model Y es que, si bien se mantiene aquí una palanca solamente para los intermitentes, aquí a la derecha ya no hay nada, con lo cual incluso el cambio del selector de marchas se confía a esta gran pantalla que tenemos aquí y que preside todo el habitáculo, porque realmente hay poco más. Vamos a repasarla como se merece. Es una superficie táctil enorme de 15,4 pulgadas en la que las funciones del infoentretenimiento, radio, navegador, asistentes, aparcamiento, conviven con otras muchas, bueno, con todas las demás. Todo es intuitivo y preciso, aunque para aprenderme todas las funciones necesitaría probar este coche mucho más tiempo. Lo que sí que he descubierto a los 5 segundos es que no es compatible con Apple CarPlay ni Android Auto, sino que todo va conectado por la app de Tesla y por sus propios servicios de Internet. Y ya puestos para que nunca te aburras, dado que vas a pasar de cuando en cuando bastante rato en el coche mientras rellenas las baterías en algún supercargador, pues el cockpit se convierte de pronto en todo un simulador de videojuegos con volante y pedales reales. Después de la pantalla, poco más que contar. Es verdad que la consola central, que no tiene hueco abajo, esto ya empieza a ser llamativo porque todo el mundo lo pone, sí tiene un hueco interno al que se accede por estas elegantes puertas deslizantes que dan acceso a este hueco portaobjetos. También aquí tenemos la posibilidad de carga de móvil por inducción inalámbrica y además de soporte antideslizante. Y luego, aparte de este hueco, tenemos los posavasos y otro hueco más grande aquí bajo el reposabrazos que, bueno, pues todo queda más o menos oculto y disimulado de esta manera. Suerte que hay algunos elementos de diseño que sí que están pensados para ser prácticos, como por ejemplo el parasol con la curvatura del parabrisas y la tapa del espejo formando una especie de acordeón como las fundas de las tablets, o un selector de marchas oculto en el techo por si no te apañas con tanta pantalla o esta falla. Ángulo de acceso a las plazas traseras normalito en el Tesla, pero lo que no es normal ni mucho menos es la sensación de espacio, lujo y confort que tiene este coche. A pesar de que tiene una línea que por fuera recordaba a un Gran Turismo y Coupé,
pero luego la altura es muy grande y no olvidemos de que esto es un SUV al final, comparado sobre todo con el modelo, por ejemplo, el Tesla Model 3. Una vez a bordo, la comodidad es máxima, la calidad de los asientos es muy buena, tenemos mucho espacio tanto para piernas como para cabeza, que además el techo también da una sensación de desahogo porque está continuamente abierto con un cristal panorámico no practicable, pero muy amplio, muy a la manera de Tesla. Y luego pues tenemos unas butacas que además, por si fuera poco, se pueden regular eléctricamente de esta manera, no tanto en profundidad, pero sí el respaldo para adoptar la postura más cómoda posible. Y por si fuera poco, tenemos una gran pantalla de 8 pulgadas táctil en el que tenemos todo tipo de controles, tanto de confort de las butacas como de infoentretenimiento, que vamos a repasar porque merece mucho la pena. Y todo ello, por supuesto, encima de 2 tomas de USB-C y una salida de aire que también se regula por aquí y está muy bien disimulada. En la plaza central, un espacio muy generoso, un suelo totalmente plano, que tanto aquí como en los laterales nos permite introducir los pies perfectamente. Es verdad que aquí se nota mucha mayor dureza enseguida, pero bueno, cumple y desde luego el espacio lateral hay. No obstante, hay mucha diferencia, como digo, entre el confort de esta plaza, que es un poco de pega, y las dos laterales. Desde luego la central cumple, vale, es posible viajar en ella 3 adultos, la cabeza sigue estando también en un buen espacio. No obstante, se nota una dureza que, en fin, denota que más bien es una plaza de emergencia. 4 adultos irían muy cómodos y el quinto tendría que adaptarse o no viajar demasiado tiempo en esta plaza. La tarjeta del Leapmotor no es que precisamente reaccione con la proximidad, sino que lo hace de una manera especial. Hay que ir al retrovisor izquierdo, ponerla encima y entonces ya, con una maneta también retráctil, se puede acceder al interior. No me termina de convencer, pero si no tienes prisa. Entramos ahora al Leapmotor C10 y la verdad es que la acogida es estupenda. Unas banquetas muy cómodas, asiento eléctrico para regular la postura con memoria, el volante muy cómodo y un interior también muy bien pensado. Eso sí, estoy empezando a coger un poco de manía a esa tarjeta porque ya hemos jugado con lo del retrovisor, pero es que ahora te obliga a ponerlo aquí, donde tienes el teléfono móvil para cargar de forma inalámbrica y es la única manera de arrancar el coche. Con lo cual, la gracia de una tarjeta precisamente es que vaya guardada y que puedas hacer todo tipo de funciones sin sacarla del bolsillo. Pero bueno, así lo tenemos. El interior, como estamos viendo, es muy sencillo también a la manera del Tesla, pero en este caso ya pues se vuelve a tener 2 pantallas en vez de una, de 2 generosas dimensiones y bueno, pues el salpicadero es esta pantalla de aquí y la gran pantalla central se ocupa de todo el infoentretenimiento. Aquí sí tenemos una consola flotante con un hueco muy práctico portaobjetos aquí abajo, 2 tomas, 3 tomas de carga, USB, USB-C y 12 voltios, que también está muy bien. Y bajo el reposabrazos, pues también el típico hueco que actúa también de nevera. Vamos a repasar un poquito este interior, que por cierto está coronado por estas pantallas que hablaba, pero también por un volante en el que cuesta no ver ya inspiración, sino copia directamente del Tesla. Mirad, mirad. Tras ese volante, el C10 recurre a una pantalla de 10,3 pulgadas y a otro display central y táctil de 14,6. Aquí sí hay selector de marchas físico, por lo que esta función no es virtual, pero en este epicentro rectangular del infoentretenimiento tienes también todo tipo de elementos relacionados con el audio, los asistentes de seguridad. Es curioso, el Leapmotor tiene su propio navegador porque no es compatible con Android Auto ni Apple CarPlay, pero no lo suple con el despliegue tecnológico propio del Model Y. Ah, y para las paradas de las recargas, en vez de optar por la adrenalina de los videojuegos del Tesla, él te ofrece pantallas de relax. Entramos ahora al interior del C10 y la verdad es que el ángulo de apertura es bastante más grande que el del Tesla. Y una vez que cerramos la puerta nos encontramos igual de bien, por lo menos. Es un espacio aún más amplio para las piernas, el techo también es muy desahogado para una persona grande como yo de 1,90 m
tiene también este techo solar panorámico no practicable, pero tiene la ventaja de que se puede cerrar con una cortina para que no entre luz cuando no queremos, cosa que el Tesla no se puede. Y bueno, pues los asientos son también sorprendentemente mullidos, cómodos. Delante tenemos también bolsa como en el Tesla. Y en el centro tenemos una consola mucho menos sofisticada. Desde luego el Tesla con esa pantalla de 8 pulgadas nos ha dejado ojiplácticos y además hemos podido jugar y toquetear todo. Aquí es mucho más sencillo y rudimentario, pero salvando esa posibilidad de la pantalla, la verdad es que tenemos unos aireadores independientes y entrada USB y USB-C para dispositivos móviles. La plaza central es igual de cómoda de acceso, porque de hecho tenemos un suelo igualmente plano, con mucho espacio. No tenemos, es verdad, la posibilidad de meter los pies aquí en el centro, pero sí en los laterales. Y tengo que decir que esta plaza central en el Leap Motor es mucho más cómoda, dentro de que es una plaza que no está a la altura de las laterales, pero es bastante más cómoda que en el Tesla. ¿Y los maleteros? Empezamos por el Tesla. Detrás, maletero con gran portón eléctrico que sube bastante rápido y un gran espacio de 854 litros a bordo, con una configuración bastante curiosa que te puede gustar o no, porque, en fin, vamos a explicarla. Por una parte tenemos una bandeja que de nuevo vuelve a ser como una tablet, como el soporte de una tablet, el atril, como quieras llamarlo, hay que aprendérselo y desde luego, con una mano complicado de abrir. En segundo lugar, tenemos un fondo plano que está muy bien, incluso con huecos para dejar cosas a los lados y que vayan sujetas de forma más o menos natural, pero luego llegamos aquí con otra superficie enorme para meter lo que queramos, tanto equipaje como otros bultos, el cable de carga adicional, etcétera, etcétera. Pero, por si fuera poco, si esto lo desmontamos y lo metemos por aquí, tenemos otro hueco pequeño que, en fin, siempre es aprovechable. Claro, aquí me gustaría que me dierais vuestra opinión, porque una cosa es tener todo este espacio, todos estos litros, y otra que sean tan divisibles. Al final, si uno va a coger algo muy voluminoso y quiere acoplarlo aquí, pues hay bultos que no se pueden trocear. Entonces no sé cuál es vuestra opinión. A mí me ha parecido curioso y bueno, es un Tetris también interesante. Sobre todo a diario, pues puede ser un poco incómodo. A lo mejor al planificar un viaje es mejor. Eso sí, tenemos la ventaja que de forma muy cómoda podemos plegar los asientos de forma asimétrica con estos botones. Y aquí delante, una vez que tocas la pantalla y abres esta parte, no hay motor eléctrico, sino, sorpresa, otro maletero adicional de 117 litros que complementa muy bien el de 854. Tienes aquí espacio de sobra para meter compresor, kit antipinchazos, triángulos, luces de emergencia nuevas, el gancho del remolque, todo perfectamente forrado de plástico y un desagüe que nos permite meter cosas sucias o hacer por ejemplo, utilizarlo de nevera incluso, porque está perfectamente estanco y además con ese desagüe muy práctico para que podamos limpiarlo perfectamente con una Karcher o similar. Turno ahora del Leap Motor. Queremos meter aquí los dedos y no caben. Este es un problema que parece que es irresoluble, pero no, porque no sabemos si es que comparte este coche otras plataformas en su país de origen o qué. El caso es que esto no sirve para abrir el maletero porque no te caben los dedos. A cambio, tenemos aparte de accionamiento interno, este botón aquí. En este caso es un amplio cofre, pero nos decepciona un poco los litros, el cubicaje, porque son 415 litros, algo que no es muy generoso en comparación con el tamaño del coche. Es verdad que el suelo está enrasado, pero tenemos poco más. Una pequeña bandeja en la que sí nos caben cosas, pero no tiene el gran fondo de su rival. Y tampoco disponemos de las 7 plazas, sino de otro hueco adicional que en el fondo, bueno, pues sirve, pero no es lo que esperábamos en un coche tan grande. No obstante, la capacidad de carga es buena, cumple, y además tenemos también la posibilidad de cargar objetos con una altura generosa, pero sobre todo muy enrasado y muy bien colocado. Los asientos se disponen de forma asimétrica también, se pueden echar hacia adelante de forma manual y bueno, en este tipo de cosas en el que el Tesla, por ejemplo, tiene un motor eléctrico para cada asiento y pues una serie de detalles muy lujosos, es donde probablemente se justifique o no, no sé vuestra opinión, ese sobreprecio que tiene el Tesla Model Y respecto al C10 del Leap Motor.
Pero antes de ver los precios, terminemos de ver la parte delantera para situar el coste de cada uno en función de lo que llevan bajo la carrocería. El C10 no lleva delante otro maletero, sino parte de los elementos mecánicos. Dispone de una batería de 70 kWh de capacidad útil y ofrece una potencia de 218 caballos, que se transfieren directamente a su eje posterior. Declara una autonomía oficial de hasta 424 km, pero al cargarlo al 100%, en la pantalla marca ya 360 km disponibles. El Tesla Model Y que hoy tenemos aquí es la versión dual motor, de 2 motores eléctricos y tracción integral. Alimentado por una batería de 75 kWh, desarrolla una potencia total de 514 caballos. ¿Y cómo se comportan? Es el momento de ponernos al volante y recordar que aquí empezamos ya de forma diferente a otros modelos. Deslizamos el coche hacia arriba, tenemos ya la oportunidad de arrancar y creo que ya está todo. Nos incorporamos a la circulación, todo es suave, de hecho hasta el aire acondicionado parece sonar demasiado porque todo lo demás es muy silencioso. Al poner los intermitentes vemos que tenemos en la pantalla también una visión perfecta de los ángulos muertos, lo cual está bastante bien, no solamente para evitar alcances laterales, sino para la hora de aparcar o maniobrar. No ocupa toda la pantalla como en otros modelos, con lo cual también se agradece, y vemos que enseguida el coche se desliza con mucha potencia. Tiene bastante más potencia que su rival y los asistentes, que a veces son un poquito molestos o intrusivos, se pueden quitar de manera fácil y rápida. La dirección es bastante comunicativa, el volante de pequeño radio también se agradece en estos casos y tenemos una potencia y un par motor tan inmediato, la verdad es que asusta. Carecemos de modos de conducción para regular un poco todo esto, pero a cambio el tacto del pedal de freno es muy bueno, mucho mejor que en su rival. Dinámicamente también el chasis se soporta bastante bien este conjunto y por si fuera poco, esta versión tiene otro secreto y es que tiene tracción a las 4 ruedas, con lo cual, aunque este sea un todo camino, el objetivo principal no es meterlo por grandes trialeras y grandes pistas, sino que se agarre muy bien, que se pegue al asfalto en cualquier circunstancia, tanto en seco como con firme muy deslizante. Lo que me gusta un poquito menos es que la retención es muy alta siempre y tiene pocas posibilidades, por supuesto levas en el volante no, en un diseño tan minimalista, pero tiene pocas posibilidades de regular esta retención, que está muy bien en algunos casos, como en atascos, por ejemplo, pero obliga a estar pisando todo el rato el pedal. No obstante, el comportamiento es muy bueno, es digno de un Model Y que se precie, es decir, la fama de este modelo es por algo y las ventas también. La suspensión también es firme, pero me gusta. La verdad es que se comporta muy bien, absorbe bien los baches y los badenes en ciudad y a su vez permite un comportamiento muy dinámico en todo momento. Es hora de conducir su rival. Entramos ahora en el Leapmotor C10, nos acoplamos. Bueno, y nos vuelve a recordar el coche que hay que pisar el freno y colocar la famosa tarjeta en su sitio. En fin, vámonos. El C10 tiene muchos menos caballos que su rival, pero no se nos olvide que son muchos. Aunque el coche sea grande, están bastante equilibrados con el peso total y con las proporciones del vehículo y podemos movernos con él con mucha soltura e incluso también acelerar. No es tan brutal la sensación como con el Tesla Model Y, pero cumple perfectamente. Esto tampoco es un deportivo de circuito. Es cómodo, pero lo que vemos enseguida es que la dirección, no sé si por el contraste que es muy brutal o no, pero no es nada comunicativa. Es muy blanda, tenemos incluso la posibilidad aquí en conducción de cambiar diferentes modos y además de regularla, pero con todo es muy blanda y no termina de convencerme. Pasando al modo Eco, es igual de blanda que prácticamente en el modo Sport. Sí se endurece un poquito, pero no lo suficiente. Y no termina, incluso a una baja velocidad, de resultarme satisfactoria. Volvamos a los modos de conducción. Tenemos el modo Eco en esta pantalla. Me gustaría que fuera un botón físico en el volante, pero tenemos que tener la pantalla en conducción y ahí tenemos los 3 modos. Son Eco, Confort, Sport y otro más, un cuarto personalizable, que de alguna manera puedes regular los parámetros. En el modo Eco la dirección es todavía más blanda y flotante,
no me gusta, está hecho para circular a velocidades muy bajas y que prime el confort a la hora de maniobrar, etcétera. Pero sí notamos enseguida que hundiendo lo mismo el acelerador, pues el coche va como que no anda tanto, ¿no? Luego, por otra parte, en este modo, la retención, al levantar el pie derecho, sí se nota un poquito más, recarga y retiene un poquito más, que en el modo Comfort, donde notamos un pequeño empujón con el mismo acelerador de la derecha y podemos ir casi a vela para ahorrar también según la situación lo exija. Aquí la dirección se ha endurecido un poquito, mínimamente, y luego nos queda el modo Sport, en el que ese tirón vuelve a suceder. Tenemos mucha aceleración, pero definitivamente, aunque tengamos mayor retención también, festival de asistentes y la dirección se ha endurecido un poquito, no lo suficiente, no está muy compensado el comportamiento. No obstante, podemos sacar el rendimiento y jugar con esa eficiencia o con esa pseudo deportividad. A la hora de pasar badenes y demás baches, el coche responde, absorbe más o menos bien, vuelve a primar el confort en familia respecto a la deportividad, y es un coche que, aunque su autonomía real, tal como marca aquí, de momento declara no tanto como el Tesla, por supuesto, por sus características, sí permite hacer viajes largos. Es el momento de hacer nuestras primeras mediciones en otro de los factores que más influyen en la decisión de compra en un coche eléctrico, la autonomía real. Y para ello, aunque tenemos los datos oficiales, queremos someter a nuestros coches a una misma prueba de 73 km a una media de 120 km por hora y en las condiciones realistas de un viaje. Velocidad constante con el control de crucero, ida y vuelta en un mismo tramo relativamente llano para compensar posibles desniveles, parar a mitad del recorrido solo para dar la vuelta en las condiciones meteorológicas idénticas y con el climatizador a 20 grados centígrados. Contador reseteado, control de crucero a 120 y en marcha. Lo mismo hacemos ahora con el Leap Motor. El control de velocidad no es tan bueno como el autopilot de Tesla, ni podemos decir que aquí lea y entienda también todo lo que pasa en la carretera, pero cumple y es más que suficiente para mantener nuestro rumbo sin sobresaltos. Pues ya hemos completado el mismo recorrido que con el Tesla en este Leap Motor C10 y ahora toca echar cálculos. En el Tesla, con 17,91 kWh a los 100 km, tendríamos una autonomía total de 418,76 km en autopista circulando a 120. En el Leap Motor, con 23,10 kWh a los 100 km, tendríamos una autonomía total de 282,61 km en autopista igual, circulando a 120 km por hora. ¿Y la recarga qué? Aunque los fabricantes suelen dar estimaciones de lo que se tarda en cargar sus coches del 10 al 80%, nosotros pensamos que lo más realista cuando uno sale de viaje es no apurar tanto, y por eso vamos a cargar nuestros coches del 20% al 80% en un poste de corriente continua. A ver qué pasa. Cronómetro en marcha y... En el Tesla Model Y, en un viaje normal, esto nos obligaría a parar 31 minutos y 22 segundos para sumar 251 kilómetros de autonomía. Hacemos lo mismo en el Leap Motor. En un viaje igual, esto nos haría parar 30 minutos y 9 segundos, sumando 216 kilómetros de autonomía. ¿Y si hiciéramos un viaje mucho más largo de unos 1.200 kilómetros? Por ejemplo, de Barcelona a Lisboa, un costa a costa ibérico. Para hacer ese viaje a 120 con el Tesla Model Y tendríamos que hacer 4 paradas y perderíamos un total de 2 horas y 5 minutos recargando. No está nada mal, ¿verdad? Con el Leap Motor C10 también a 120 por hora, tendríamos que hacer 5 paradas. Perderíamos un total de 2 horas y 30 minutos para recargar. Así que con toda esta información, todos estos datos y mediciones, vamos a repasar nuestras valoraciones y a determinar quién es finalmente el ganador de nuestra comparativa.
El Model Y ha demostrado que es muy difícil doblegar y quien tuvo, retuvo. De hecho, nuestro escenario de cero emisiones hoy se ha lucido especialmente con todo su repertorio. Es la estrella, es la referencia y eso se lo ha demostrado al recién llegado. Pero con un caché mucho más económico, el Leapmotor C10 lo ha dado todo en su debut. Ha demostrado actuar muy bien en directo y nos ha sorprendido muy gratamente simplemente teniendo los bemoles para enfrentarse a una referencia como Tesla. Y además también ha demostrado que no se conforma ni se va a conformar en el futuro con ser un mero telonero en el cartel exigente de las cero emisiones. ¿Y a vosotros qué os ha parecido semejante festival electrificado? Espero que deis la nota y nos dejéis vuestras opiniones. Nos vemos.